Bueno, vamos a comenzar. Estamos en Marcos 15. Te digo, la idea es terminar el 15 hoy, para la otra semana cerrar Marcos 16. Estamos desde hace 2 semanas y todavía vamos a estar aquí un poco. Estamos en el acto más importante de la historia del mundo. Entonces, no nos podemos ir tan rápido de él. Hoy no lo vamos a terminar. De hecho, estamos esperando brincar al libro de Hebreos, porque si te has dado cuenta, ya en las 2 semanas o 3 hemos ido mucho al libro de Hebreos, porque Hebreos nos va a ayudar bastante a entender todo lo que pasó en la cruz, todo lo que pasó en la cruz, espiritualmente, principalmente. El libro de Hebreos nos va a ayudar a eso. Por eso el camino que llevamos es hoy Marcos 15 terminar, la próxima semana Marcos 16 y hablaremos de la resurrección del Señor. Y después empezaremos el libro de Hebreos, que te digo, nos va a llevar a la cruz. Es decir, seguiremos en la cruz. Lo más que duremos en la cruz y ni siquiera alcanzaremos a rasguñar todo lo que es la cruz, todo lo que pasó en la cruz, todo lo que se ganó en la cruz. Y sin embargo es el acto central del cristianismo. Nos conviene a los cristianos estudiar muy seguido lo que pasó en la cruz. Eso es lo que nos dio vida. ¿Sí? Lo que pasó en la cruz y ver todo lo que pasó y por qué pasó. Y hoy vamos a dar un repaso a algo importante que comenzamos a hablar la semana pasada y que te digo, ni siquiera usando las semanas anteriores y esta, no rasguñaríamos todo lo que es, porque de lo más importante que pasó en la cruz, lo primero y lo más importante es quién es el que se subió a la cruz. ¿Sí? ¿Quién es el que murió por nosotros? Si no de ahí para adelante todo será errado. ¿Sí? Si no entendemos quién es el que se está subiendo a una cruz por nosotros, de ahí para el real, todo lo demás lo vamos a tener equivocado. Es súper importante saber quién se subió a la cruz y por qué se subió a la cruz por nosotros, ¿verdad? La semana pasada te hablamos un poco de esto, que hoy nos va a servir para dar un repaso. Voy a tratar de ir corriendo porque es algo que ya hemos visto, pero va a servir para dar un repaso. Yo quiero correr, pero lógico, si ustedes hay dudas y eso, pues podemos ir más despacio. ¿Okay? La semana pasada nos quedamos en la cruz. En qué es lo que está pasando en el Calvario, qué está pasando en la cruz. Nos basamos, entraron en juego los atributos de Dios, ¿te acuerdas? Ya la cruz es causa por nuestro pecado, por el pecado de las personas, por el pecado del mundo, incluidos nosotros. Tenemos un Dios que nos ama, ese ya es de los atributos de Dios, pero tenemos un Dios que es santo, y ese Dios santo dijo que la paga del pecado es muerte, pero tenemos un Dios que nos ama tanto que quiere salvarnos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también tenemos un Dios que es justo, ¿verdad? Y lo que sea justo, ¿qué pasa? Que demanda castigo, ¿verdad? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Él mismo es el que en su mente nace la solución por nosotros, por todos. ¿Sí? ¿Cuál fue aquella solución? Un sustituto, ¿verdad? Yo quiero que ellos vivan porque los amo, son pecadores, pero quiero que vivan, ¿sí? Quiero darles otra oportunidad, quiero tener relación con ellos, pero son pecadores y la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. Y entonces hay que buscar un sustituto, y aquel sustituto tiene que tener 2 características que son las que hablamos en los atributos. La primera característica es que debe amarnos, ¿verdad? Porque ¿quién más va a dar la vida por alguien si no lo ama? Es decir, tiene que amarnos locamente, estar enamorados de nosotros. Pero la segunda característica es que el sustituto tiene que ser santo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que su sacrificio pueda contar a nuestro favor. Si el sustituto no es santo, no hay forma de que sustituya a nadie en el castigo. Recibiera castigo, pero por su pecado.
¿verdad? Entonces de ahí podemos emprender la búsqueda y no hay nadie. Dice, no hay nadie, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda sustituirnos, ni en la tierra, ni en el cielo. Y cerramos la semana pasada diciendo, a menos que Dios decida bajar a la tierra y subirse a la cruz por nosotros. Y eso es lo que pasó un día. Por ejemplo, lo que el mundo cree que celebra mañana y no lo sabe, se supone que nosotros sí lo sabemos. Se supone que sí lo sabemos. Es que ese Dios decidió bajar a la tierra. ¿Y cómo bajó? Se hizo hombre. Pero es Dios, no tenemos que perderlo de vista. Si lo perdemos de vista, hermano, perdemos la razón del cristianismo, el corazón del cristianismo. Y a eso es a lo que vamos a repasar hoy. ¿Quién es el que está en el pesebre? Es Dios, ¿sí? ¿Y quién es cuando estamos leyendo Marcos 15, quién es el que está en la cruz? Es Dios. Y cuando fuimos camino al Calvario, ¿a quién están escupiendo? ¿A quién están latigando? ¿A quién clavaron a la cruz? A Dios, ¿sí? Entonces tenemos que grabarlo, porque es el corazón del cristianismo, ¿sí? Eso es yo creo que siempre digo que es lo más importante, ¿va? Pero esto es de lo más importante que tenemos que saber y conocer. El sustituto, no hay quien nos sustituya. Alguien que nos ame y que sea santo. Te digo, a menos que Dios mismo decida hacerlo. Y decidió hacerlo. Es increíble todo lo que hemos leído del Evangelio. Te digo, creyendo esto nos cambia la perspectiva. ¿Quién es el que nació en el pesebre? Es Dios. ¿Quién es el que predicó el Evangelio? Es Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que arrestaron en Getsemaní? Es Dios. ¿Quién es el que oró en Getsemaní? Es Dios. Y ahí empiezan, sí, a ver, oye, pero ¿cómo Dios y se ora a sí mismo? Hoy vamos a tratar de ver eso, ¿sí? Claro que son buenas todas las dudas. Son buenas todas las dudas siempre y cuando nos lleven a avanzar y aclarar. Lo que no es bueno y no debe de haber en el corazón de un cristiano es conformismo. ¿A qué me refiero con conformismo? Es como pensar, porque no es así. Oye, esto es demasiado, ¿no? Para mí. O sea, no, pues que sea el que sea. No es el que sea el que sea. Esto es tan importante que cuando yo he predicado esto muchas veces aquí con ustedes. Pero es tan importante, es tan básico. Es como saber, oye, cuando entras a tu cuarto y oras, ¿a quién le oras? Es decir, ¿cómo vamos a decir a nosotros? Pues el que sea, ¿no? Que escuche, pues si es el Espíritu, si es el Hijo, si es el Padre, pues el que se, pues ¿de qué clase de cristianos somos, no? No podemos caer en ese conformismo, ¿verdad? Tenemos que querer saber quién es el que está ahí, quién es el que llena nuestro cuarto, a quién nos estamos dirigiendo. Por eso es tan importante, tan importante, ¿sí? Y la importancia es, estamos en la cruz, estamos en Marcos 15 y todo nace de quién es Jesús. Ok, esa es la pregunta más importante. Si tú vas por la Biblia, de hecho viste a muchos preguntar, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Claro, ¿te acuerdas cuando Jesucristo les dijo, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, los hombres dicen esto y no, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es lo más importante y sigue siendo para nosotros lo más importante. Y las opciones son múltiples. Es más, tú voltea al mundo, voltea a las religiones, los testigos. Yo no sé si has leído alguna vez lo que los testigos de Jehová piensan. Los testigos dicen que antes de nacer en Belén, Jesús era ya un espíritu en los cielos. ¿Ok? Hasta ahí. Y luego dice, pero fue lo primero que Dios creó, fue lo único que Dios hizo directamente, por eso la Biblia dice que es el Hijo unigénito. ¿Sí? Eso es lo que ellos creen. La pregunta es, ¿tú crees eso? Pero la pregunta ni siquiera es si tú crees eso. La pregunta es, ¿tú qué crees de Jesús? ¿Tienes claro en tu mente lo que crees de Jesús? Los mormones, ¿saben lo que creen los mormones? Los mormones creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos creen eso.
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que incluso es el creador del mundo. Sin embargo, los mormones creen que son dos seres separados. La pregunta, yo te repito, y ojalá hoy, hermano, es más, si tuvieras que irte así confundido, es súper bueno, es súper bueno. Eso es mejor que ser indiferentes. Sí, eso es mejor que decir, nada, pues que sea, pues quién sabe cómo está la onda, ¿no? Es mejor tener dudas. Una duda es la que llevó a Nicodemo a salvación, ¿no? Es decir, hay cosas que no son fáciles de entender. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo decía, oye, es necesario nacer de nuevo? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo a poco uno se va a meter otra vez al vientre? Y sin embargo, una duda lo lleva a avanzar, y a Nicodemo te encuentras después bajando a Jesús de la cruz con José, ¿verdad? Entonces es bueno. Lo que no es bueno y no debe de pasar con nosotros es el conformismo. ¿Sí? Y en muchos eso hay, la apatía, las ganas de no saber. O sea, pues yo oro, ¿y a quién le oras? Pues al que sea, pues al que esté desocupado, ¿no? Son tres. Alguien tiene que estar desocupado. Pues no es así, ¿verdad? Los católicos, yo no sé si has oído su credo, yo creo que algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Bueno, el credo es muy parecido a credos cristianos. Y de hecho esto nos va a ayudar hoy al final. Pero el credo católico, pero que es un credo de una gran gama de cristianos, ya es que los cristianos nos dividimos por denominaciones, pero mira el credo, dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Hasta ahí vamos perfecto. Luego dice, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Este es un credo no solo católico, es de una gran gama de denominaciones cristianas. La pregunta es, ¿tú crees este tercer tipo? ¿O cuál es lo que tú crees? ¿Lo tienes claro? ¿Sí? Dentro del cristianismo evangélico, yo creo que también has visto ahí hasta pleitos, hay unitarios o unicitarios, ¿cómo se dirá, hermano? Unicitarios y hay trinitarios. Los unicitarios, de hecho, son conocidos como solo Jesús, que a veces dirían, oye, ¿creen solo en Jesús? No, ellos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos creen que los tres son Jesús, ¿verdad? Los trinitarios también creen, fíjate cómo esto ya te va a ir acercando a lo que tú crees, ¿sí? Los trinitarios también creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos creen que el Padre es el Padre Dios y que el Hijo, solo el Hijo, es Jesús. Si te fijas, parece, a veces hasta podrían confundirnos, ¿no? Son muy parecidos, hay una gran diferencia, un mundo de diferencia, ¿sí? Los unicitarios creen en la Trinidad. Es de hecho los pleitos, cuando tú los ves, son pleitos como pleitos de colonia, ¿no? Pero lo que creen ellos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo y es Jesús. Y los otros creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos creen que el Padre es uno y Jesús es el Hijo y solo el Hijo. La indiferencia no es bueno, porque nuestra salvación depende de Jesús, ¿verdad? Yo creo que eso lo hemos leído. Tú puedes tomar los evangelios y en los evangelios Jesucristo mismo dijo muchas veces, el que cree en mí, él tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. En Hechos 16:31 le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es decir, si no fuera esto, si la Biblia no dijera esto, hermano, yo sí te dijera, ¿sabes qué? Es algo muy avanzado, es algo muy difícil de entender. ¿Sabes qué? Cada quien entiéndalo como el Señor les dé a entender. Pero cuando la Biblia dice que nuestra salvación depende de Cristo,
El que cree en Él tiene vida eterna. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué vamos a hacer? Es decir, cuando la misma Biblia nos dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 14, que hay gente predicando a otro Jesús, ya no podemos decir, bueno, el que sea, ¿no? Como sea, no podemos decirlo. No podemos conformarnos con eso, porque estamos hablando de vida eterna. Es decir, hay un solo Jesús verdadero y hay muchos Jesucristos falsos. ¿Sí? Entonces, yo ni siquiera aspiraría a que tú dijeras, hoy lo vamos a entender todo. No, hermano, ni siquiera aspiraría a eso, porque es algo que lleva muchos años. Lo que sí aspiraría es que nunca te conformes con el que sea, ¿no? Hasta que sepas quién es Jesucristo exactamente, ¿verdad? Es de vida eterna, ¿sí? En eso depende nuestra vida eterna, porque eso dice la Biblia. Te digo, si no lo dijera la Biblia, esto es súper complicado, hombre. Agarren al Jesús que les acomode mejor y sigámoslo, ¿no? Pero no es así. Pero si te fijas ya con las creencias que yo te dije, tristemente, yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí ya como que tenemos dudas, ¿no? A ver, ¿qué creemos? ¿Creemos que Dios es el Padre? Que Jesús es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿O creemos sí en la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquel Hijo es Jesús? ¿Qué creemos? Y ni siquiera se alcanzan a entrelazar entre sí. Son dos creencias totalmente apartadas. Creemos el credo, no quiero decirle católico porque es un credo cristiano. Creemos en Dios, el único Dios verdadero, en Jesucristo su Hijo, que nació del Padre antes de todos los tiempos. ¿Creemos eso? Es tan importante, si te fijas. Y aquí mismo podemos tener de todas las creencias. Aquí mismo podemos tener creencias mezcladas, pero es tan importante. Hay una bien fácil de cómo oras. ¿Te acuerdas cómo hemos hablado de esto? ¿Cómo oras? Hoy hay una oración entre cristianos y tristemente todavía en personas que estamos aquí congregándonos, que oramos a Dios y luego le decimos, y te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, eso ya más o menos, eso te dice en quién crees. Crees en dos personas diferentes, ¿verdad? Y crees en que Jesús es menor al Padre. Entonces, aunque con tu boca no lo confieses, así tu creencia está, es más, yo creo que ni está ni en los unitarios ni en los trinitarios, está más parecida a los testigos de Jehová. Imagínate, tan parecida a lo que creen los testigos de Jehová. Y sin embargo es una oración que el 99% de los cristianos la hacemos, ¿verdad? Señor, yo te pido algo, es que la sanidad para mi hijo y el dinero, papá, no tengo para comer y te lo pido en el nombre de tu amado hijo. Y se nos hace normal, pero fíjate en quién qué estás creyendo. Estás creyendo en el Dios grandote y en el hijo chiquito. Y yo te pido a ti, Dios grandote, que en el nombre de tu hijo chiquito, son dos aparte. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Exactamente eso es lo que creen los testigos de Jehová. Ahora los cristianos, por el amor de Dios, los cristianos se pelean contra los testigos de Jehová, diciéndole, tú estás equivocado. Y luego entran al cuarto, oh Señor, te pido por ese testigo que le acabo de predicar, convéncelo, papá, de que tú eres Dios, y te lo pido en el nombre de tu hijo amado. Te acabas de pelear por lo que tú mismo crees y practicas, ¿verdad? Vamos a darle una correteada, hermano, porque vamos a correr. Es un tema que ya hemos compartido, no sé si mucho, pero sí compartido. Hoy es solo un repaso de esto. Vamos a correr, a lo mejor lo que se va a tratar es de que tomes versículos. Y es un tema que, por ejemplo, vamos a empezar, ¿quién es Jesús? ¿No? Cuando tú empiezas a estudiar a Jesús en la Biblia, vamos a estudiar cristología. ¿Dónde tienes que empezar en la Biblia a estudiar cristología? En la mitad, ¿no? Ajá. En la mitad, en los evangelios. Ahí se empieza a estudiar cristología. Ok, ¿qué dice la Biblia? Lo primero que tienes que anotar es, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso no hay forma
de no saber que eso dice la Biblia. Versículo, si quieres anótalo. Isaías 7:14. De hecho es la profecía. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es la profecía. Dará a luz un hijo, ¿verdad? Pero mayormente en el Nuevo Testamento los versos sobran, hermano. Mateo 3:17, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Mateo 8:29. Hasta los demonios decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mateo 14:33. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La semana pasada vimos al centurión al pie de la cruz, ¿te acuerdas? Que cuando pasó todo lo que Jesús iba a pasar, dijo: oh, verdaderamente este era Hijo de Dios. Lucas 1:31. El ángel le dice a la Virgen: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hay muchos más versos, hermano, que yo creo que todos hemos leído, que la Biblia, los evangelios principalmente, dicen que Él es Hijo de Dios. En los evangelios podemos también ver otras cosas, que Jesús mismo mencionaba a Dios como su Padre. Entonces eso también es cierto. ¿Y eso qué lo hace? Hijo de Dios también. En Mateo 7:21, Él dijo: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Eso qué lo hace? Él mismo, ¿qué está diciendo? Que es hijo de Dios. En la cruz, leímos también la semana pasada cuando Él decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se refería a Dios como Padre. En Mateo 16:17, cuando Simón contestó bien aquella pregunta, le dijo: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hay otros más. Lucas 10:22, solo tómalo. Lucas 10:22, Juan 5:17 y Juan 10:29, Mateo 15:13, Mateo 10:33, y hay muchos más, ¿no? Entonces la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios. Jesús mismo se refería a Dios como su Padre. Jesús decía que Él era su Padre y se dirigía a Él como su Padre. Y algo que es súper importante, no solo en esta doctrina, en cualquiera. Este es un secretito para interpretar doctrinas, distinguir doctrinas buenas de malas, verdaderas de falsas. Es qué creían y qué predicaban los discípulos, los apóstoles, ¿sí? Y los apóstoles entendieron y predicaban que Jesús era el Hijo de Dios en muchas partes. Por ejemplo, en Hechos 3:13. En Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. En Hechos 9:20 dice lo mismo. En Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Primera de Corintios 1:9, perdón porque los traiga a la carrera. Colosenses 1:13. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice que esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Y hay muchos más pasajes, ¿ok? Pero vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a decir que la doctrina tiene varias partes. Esta fue la primera, que la Biblia enseña que Jesús es Hijo de Dios. Y yo creo que eso no tenemos
ningún problema en entenderlo, ¿no? El problema viene porque la Biblia también enseña que Jesús es Dios. Y ahí es cuando los cables se empiezan a cruzar y es cuando la gente se empieza a confundir. Y yo creo que es buena la confusión, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que Jesús es Dios. Veíamos la profecía de Isaías 7:14. Ahí dice también Isaías 9:6. Cuando dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Por ejemplo, en Juan 20:28, ¿te acuerdas de Tomás? Cuando lo vio resucitado, dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Bueno, ya tenemos, la Biblia también lo dice. Pero Jesús hablaba con el Padre. Lo vimos en la primera parte, sí, pero también Jesús dijo de sí mismo que era el Padre. También lo dijo Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 10:30, dijo: yo y el Padre uno somos. En Juan 14:9, ¿te acuerdas de aquel encuentro con Felipe? Y le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si te fijas, las mismas partes de la primera parte de la doctrina, las tiene esta segunda. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Jesús dijo que Él era el Padre. Y también lo más importante, también los discípulos decían, así como decían que es el Hijo, también decían que es Dios. Mira Tito 2:13. Aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pero te digo, los discípulos también decían de este que es Dios. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Anota Romanos 9:4 también. Sí, 9:4. Segunda de Pedro 1:1. La semana pasada leímos uno, ahorita me ayuda alguien, aquella predicación de Pedro, el que la tenga fresca, en Hechos 3 o 4 por ahí, cuando dijo: mataron al autor de la vida. Y hay más, hermano. Primera de Juan 5:20. Este está maravilloso, dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Fíjate, porque esto es lo que creían, esto es lo que nosotros creemos también, pero debemos de tenerlo tan claro como lo tenía Juan. Mira, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y ya tu mente como el verdadero, el Hijo de Dios ha venido, nos dio entendimiento para conocer al verdadero, pero estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Como dice, a ver, Juan, repítemelo más despacio, Juan. Bueno, otra vez dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Él nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ya como que tu mente lo separa. Y le dice: pero estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios. ¿No tienes otra forma de explicarlo, Juan? Sí, mira, Juan 1:1. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y tú otra vez: Juan, échame la mano. No lo entendemos, Juan, pero nos conviene entender. Pero lo que creyeron ellos, eso es lo que creemos nosotros. Lo que está por ver es qué creían ellos. El versículo es Hechos 3:15. Gracias. El de cuando mataron al autor de la vida, predica Pedro. Hay más versos, pero ya tenemos dos partes de la doctrina, ¿no? Empezamos por estudiar a Cristo, cristología. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Que es el Hijo de Dios.
¿Qué dice la Biblia de Cristo? Que es Dios. Y ya tenemos ese es el problema del mundo. Ese es el problema del hombre. Pero está perfecto. La Biblia dice las dos cosas. ¿Qué debemos de creer? Las dos cosas. Como dijo la chimoltrufia, las dos cosas. El problema del mundo es, por ejemplo, los testigos. Ya ves que te agarra un testigo en la calle, ¿no? ¿Y qué te dice? Jesús es el Hijo. Y te da todos los... Tú dices, ¿y por qué convencen gente? Porque dice, son más de 100 versos que dicen que Jesucristo es Hijo de Dios. Entonces tú dices, el testigo tiene razón. ¿Pero qué le falta? Pues le faltan los más de... Oye, pero estos son nomás 20. Entonces, ¿quién ganó? ¿Los testigos porque tienen 100? No, porque así hubiera nomás 1 o 2. Son verdaderos. Y si dicen que Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y si dicen que Jesús es Hijo de Dios, Jesús es Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Pero para empezar, tenemos que creer las dos partes. En estas doctrinas ya hemos hablado siempre que es cómo concilian, ¿no? Pero ya tenemos parte 1, Jesús es Hijo de Dios. Parte 2, Jesús es Dios, así lo enseña la Biblia. Parte 3, ¿qué debemos de creer? Las dos cosas. Ayúdate en Juan. Juan ya nos lo explicó bien claro en varias partes, Juan. ¿Ok? Juan 4:7, primera de Juan 4:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan más de la Trinidad, pero habló más en cuanto a querer explicarla. Todos la creían, hermano. Lo que acabamos de leer ahorita, por ejemplo, segunda de Pedro 1:1, es Pedro lo creía. Mira, dice Pedro, siervo y apóstol de Jesús, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, es uno. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero cuando leímos Romano, Timoteo y Tito, es Pablo que también creía esto. Pero nadie se preocupó tanto por explicarlo como Juan. Acuérdate siempre de Juan. ¿Qué particularidad tiene Juan? Juan es el último que escribió. En la Biblia, Juan es el último que escribió, ¿sí? Y Juan hizo mucho de estas cosas. Es decir, ver como que los demás no habían escrito y lo que él creía que era importante escribir, y eso es lo que él escribió. Por eso Juan es el que mayormente, pero diría yo, intentó, ¿verdad? Intentó ayudarnos a explicar la Trinidad, ¿verdad? Entonces, ya tenemos las tres partes. Tenemos que creer las dos partes. Jesús es Hijo de Dios y Jesús es Dios, ¿sí? Antes de avanzar, ¿cómo concilian? Nos vamos a encontrar con un problema. Si creemos que Jesús es Dios, y si decimos que Jesús es Dios, hay un solo Dios. Y entonces es todo aquel que declara y cree esto, está creyendo que Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad? No hay otra forma, ¿sí? Si tú dices y declaras, yo creo que Jesús es Dios, la Biblia enseña que hay un solo Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Te doy algunos pasajes. Este ya es tu cuarto encabezado de la doctrina de hoy. Empezamos con que Jesús es Hijo de Dios. Jesús es Dios. El tercero es como que creeremos las dos cosas. Pero si crees que Jesús es Dios, hay un solo Dios. La Biblia enseña de principio a fin. Ojo, no es de que, oye, lo enseñó en el Antiguo. No, la Biblia enseña de principio a fin que hay un solo Dios. Éxodo 3:6, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Y mira lo que dice ahí enseguida, y no hay otro fuera de él. No hay otro, no hay dos dioses, no hay un Dios chiquito, no hay un Dios menor, no hay un Dios adolescente, no hay un Dios aprendiz, no hay un Dios hijo, hay un solo Dios. Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Deuteronomio 6:4,
Este Deuteronomio 6:4 lo mencionó Jesucristo en los evangelios, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hay muchos más, esto solo anótalo. Segunda de Samuel 7:22, no hay Dios fuera de ti. Primera de Reyes 8:60, que todos los pueblos sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Todos los vas a estudiar en la semana, ¿ok? Todos los vas a... porque vamos a cerrar el año con un examen. Ya se va a acabar. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Solo anótalo. Isaías 45:21. No hay más Dios que yo, ningún otro fuera de mí. Isaías 46:9. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y hay muchos versículos más. Antiguo, en el Nuevo, Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Romanos 3:30. Gálatas 3:20, el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. 3:20, mi amor. Perdón, yo sé que los llevo muy deprisa, pero... Hay un versículo que dice que hasta los demonios creen esto. ¿Te acuerdas que Dios es uno? Ahorita si quiere alguien nos lo pasa, ¿no? Por favor. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno y bien haces porque sí es uno. Entonces, no sé si veas el ejercicio incluso que estamos haciendo, que debemos de ir haciendo mentalmente, porque así se forman las doctrinas en nuestra mente. Hoy en tu libretita, pero la idea es que pase a tu mente y a tu corazón. La Biblia enseña, empezamos estudiando de Jesús, y la Biblia enseña que Jesús es hijo de Dios. La Biblia enseña que Jesús es Dios. ¿Y qué debemos de creer? Las dos cosas. Pero luego nos encontramos con esta, como que agregarle a lo que debemos de creer. Si decimos creer que Jesucristo es Dios, estamos creyendo que es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Entonces nuestra cristología ya no debía de haber empezado en el Nuevo Testamento, sino desde Génesis. Allá empieza la cristología. Pero hasta aquí te digo, ya tenemos 4 elementos en que debemos de creer. Si la Biblia dice que Jesús es Dios y solo hay un Dios verdadero, quiere decir que este es el Dios verdadero. Si creyéramos nosotros que Jesús es otro Dios, como solo hay un Dios verdadero, entonces el que cree esto está creyendo que Jesús es un Dios falso. O si lo quiere arreglar un poco como hacen los testigos, no es falso, pero es un Dios menor. Bueno, si alguien cree que es un Dios menor, entonces también contradicen las Escrituras, porque ya crees en un Dios mayor y en un Dios menor, que son 2 dioses, pero la Biblia dice que solo hay un Dios. ¿Sí te das cuenta? Lo que primero que tenemos que darnos cuenta es que claro que no es fácil de entender. Pero cuando empezamos, dije, de ahí depende nuestra vida eterna. Nunca claudiques así como que, ya me dolió la cabeza hoy, que sea el que sea, ya hombre. Ni con que me dé comida y salud y ya. Nunca claudiques, pero no, está bien no terminar. Si te lleva 2, 10 años, está perfecto. Pero descubrir quién es Cristo es lo mejor, ¿verdad? ¿Dónde se dan? Si te fijas, si lo ponemos en papel ya podemos decir, está bien, sí lo creo, o sea, sí es entendible. En realidad no, pero sí es entendible. Es el Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero, y si creo esto, pues que estoy creyendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, porque no hay otro en quien creer, ¿verdad? Está bien, sí lo voy a creer.
ya, como que ya desahogamos aquello. O sea, parecía una confusión, en realidad sí es todavía confusión, pero podemos decir sí, ya lo creo. Donde se da otra vez la confusión es precisamente cuando bajó a la tierra. Ahora sí como que chin, ¿y ahora cómo le hizo para bajar a la tierra? Ya me habían convencido, no es hijo de Dios, es Jehová, ya estoy perfecto hasta ahí. Pero las mayores confusiones es cuando tomamos a Cristo, cuando bajó a la tierra. Pero fíjate cómo esto no tendría por qué serlo. Si nuestra cristología, ya en estos 3 pedazos, nos moviera, mi hermano, bueno, yo empecé estudiando a Cristo en los evangelios, porque si agarro la concordancia, de hecho ahí aparece apenas el nombre de Jesús. Pero estudié a Jesús, me dijo que es hijo de Dios, pero después me dijo que es Dios y solo hay un Dios verdadero. Entonces mi cristología me lleva hasta Génesis 1, ¿sí? Mi cristología es aquel Dios, y empiezas a estudiar a Dios. Dices, bueno, no, lo que empiezo a ver es que no se llamaba Jesús, es Jehová. Está perfecto, yo creo que Jehová es Jesús. Y estudiar a Cristo desde el inicio, es más, hasta te aligeraría, porque te darías cuenta que aquel Jehová del Antiguo Testamento, Él mismo, Él prometió bajar. Si hubiéramos empezado así la doctrina, de hecho hubiera sido más claro, porque es Jehová. Tú ves el Génesis 1, el creador, y vas viendo, se hizo un templo, vas viendo, mandó profetas. Bueno, en todo ese transcurso, Él mismo varias veces dijo que iba a bajar. Mira, Isaías 35:4. ¿Qué punto viene siendo? ¿Qué vamos? ¿4, 5? Ponle ahí que Jehová prometió visitar la tierra. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién va a venir? Dios, ¿verdad? Malaquías 3:1. Es Jehová hablando por medio de su profeta. Y dice Jehová: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Jehová. Entonces, ¿quién va a bajar? Jehová. Entonces te digo, la confusión a veces viene porque estudiamos a Cristo y la agarramos de la mitad para adelante. Pero si tú crees que Jesús es Dios, entonces el estudio de Cristo empieza en el Antiguo Testamento. Y Jehová, que es Jesús, Él mismo prometió bajar. Él lo dijo de su boca. Isaías 43. Está maravilloso. Isaías 43. ¿Tienen calor, hermanos, o no? Bueno, ahorita que se pongan de acuerdo. Isaías 43 en adelante. Voz que clama en el desierto. Pero mira, lo dice más claro que Malaquías. Preparad camino a Jehová. A él se le iba a abrir camino. Mira lo que sigue diciendo en el 44. Todo valle sea alzado, bájese todo monte, lo torcido se enderece. Y luego dice el 45. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿No se te hace ya eso más claro? O sea, si tú, hermanos, estos versos son maravillosos para los amigos testigos de Jehová, porque estos ensalzan lo que es al Jehová que ellos dicen seguir y amar. Mira, tu Jehová dijo que iba a bajar a la tierra. Y al que estás despreciando es aquel Jehová que bajó a la tierra. Si el Jehová del Antiguo Testamento, Él dijo: yo voy a bajar, voy a enviar un mensajero delante de mí, yo vengo detrás de aquel mensajero, Jehová viene. Y aquel Jehová que ellos dicen amar es aquel que bajó a la tierra y hoy desprecian.
pero Él mismo lo dijo de su boca, perdón. Él es el que iba a venir a salvarnos. Dice Oseas 13:4, no conocerás otro Dios, graba esto, ni otro Salvador. Por ejemplo, ellos a veces dicen, es que, bueno, Él es Dios, ¿y tu Salvador quién es? Jesucristo. Y si dice, si lo reconocemos como Salvador, bueno, Jehová dijo, no conocerás ni otro Dios, ni otro Salvador. El Salvador es Jehová. La salvación viene de Jehová. Dice también Isaías 43:10. Isaías 43:10, fuera de mí no hay quien salve, dijo Jehová. Y ya con esos dos ya empieza a cobrar más sentido, ¿no? Con este punto. que empezamos en el Nuevo Testamento viendo que Jesús es Hijo de Dios, pero también vimos que es Dios, ¿sí? Entonces eso nos lleva al Antiguo, ¿cómo que es Dios? Y vemos a Jehová, que Jehová dijo, yo voy a bajar, y dices, entonces es cierto, ¿verdad? Él mismo dijo, yo bajaré. Entonces cuando tú ves a Jesús, ¿a quién debes de reconocer? Pues a Jehová del Antiguo Testamento, el que prometió bajar. Y en tu mente deben de tomar sentido tantas cosas. Por ejemplo, que es el creador. Vemos en Génesis 1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego vemos Colosenses 1:16 hablar de Jesús y dice que en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Quién es el creador? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jesús, ¿verdad? Es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y ahí empieza a tomar sentido todo. Por ejemplo, en Isaías 44:6, Él dijo de sí mismo, yo soy el primero y yo soy el postrero, el primero y el último. Y en Apocalipsis 1:17 lo dice de Jesús. Jesús dice, no temas porque yo soy el primero y el último. Y tú dices, es el mismo. En el antiguo Jehová dijo que era el primero y el último. En el nuevo dice Jesús, yo soy el primero y el último. ¿Qué pasa? ¿Están echando mentiras? No, sino que es uno solo, ¿verdad? Y tantas más cosas que, como en el antiguo, cuando Dios da su nombre para revelarlo y dice, yo soy. Y en el nuevo vemos a Jesús decir de sí mismo, yo soy. Oye, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando vinieron a buscarlo a Getsemaní y dijeron, ¿quién es Jesús? Dijo, yo soy, ¿verdad? Entonces, es el mismo, ¿sí? Es el mismo. No sé si hasta ahí vamos bien. Jehová y Jesucristo es el mismo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te digo, la confusión es siempre, ¿qué pasó cuando bajó a la tierra? ¿Cómo le hizo? Las preguntas siempre son, ¿se quedó el cielo se quedó vacío? ¿Te acuerdas? No sé si te han hecho ese tipo de preguntas. ¿Se quedó el cielo vacío? ¿Mataron entonces a Dios? Y Pedro nos dice, sí, mataron a Dios. ¿verdad? Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo funciona esto? Y eso es todo. Y hay un versículo clave nada más. El más importante es Filipenses 2:5 al 8. Vamos a ponerle el punto 6. ¿Cómo bajó a la tierra? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Este solo verso contesta todas las preguntas que te nazcan cuando Jesús está en la tierra. Oye, Jesús bajó a la tierra. Es Dios. Dicen
que es Dios, dice que es Jehová. ¿Sí? ¿Qué hay que entender de Jesús en la tierra? Lo que nos preguntaba ahorita la hermana, ¿cómo fue aquello que se decidió bajar como un embrión? ¿Sí? Es decir, como un hombre como nosotros, pero iniciar como nosotros, desde un embrión en la vientre de una mujer virgen. ¿Sí? Los embriones se forman de hombre y mujer participando, ¿no? Entonces, la parte de la mujer la puso María, que ahí adquirió Jesús su parte humana, y la parte divina la puso el Espíritu Santo. Por eso es el Hijo de Dios. Por eso Jesús, dice la Biblia, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es, ojo porque esto es súper importante, Jesús en la tierra es 100% Dios, pero también es 100% hombre. En ese creemos, en ese Jesús en la tierra. ¿Okay? Esto es súper importante que lo aprendas, en la tierra. Porque si tú me dices, bueno, entonces yo creo que hoy Jesús es también hombre. No, ya no. Estamos hablando de la tierra. Cuando bajó a la tierra, era un hombre como tú y como yo, entre comillas, y era Dios, 100% Dios. ¿Sí? Y ahí es donde hay una confusión a veces, por ejemplo, de los amigos católicos, porque ven, oye, es Dios, Jesús es Dios, sí. Y entonces lo ven, tiene los atributos de Dios, sí. Lo ven caminar sobre las aguas, sanar gente, y entonces ¿de dónde sacó todo eso? Y por eso ellos levantan un poco a María, porque pues es su mamá, ¿no? De alguien lo tuvo que haber sacado. Sí, pero no lo sacó de María, lo sacó de Dios. Cuando ves a Jesús ejercer divinidad, lo adquirió del Espíritu Santo. Cuando lo ves a Jesús ejercer debilidad terrena, esa es la que adquirió de María. Cuando ves al Jesús tener hambre, cuando ves al Jesús cómo ora en Getsemaní, cuando ves a Jesús, a eso es lo que adquirió de María. Pero lo divino, pues por el amor de Dios, lo adquirió de Dios, ¿verdad? Pero la clave que lo que pasó en la tierra es Filipenses 2. Se despojó, se hizo menor. Aquel que dice, oye, pero aquí dice que es menor al Padre. Claro, cuando estuvo en la tierra. Oye, pero ¿cómo le oraba aquí? ¿A poco se puede orar a sí mismo? Claro, cuando estuvo en la tierra. Oye, aquí dice que fue menor a los ángeles. Claro, cuando estuvo en la tierra. ¿Qué dijo Filipenses? Se despojó a sí mismo, porque tenía que despojarse para poder vivir como, nacer como nosotros, vivir como nosotros, ser tentado como nosotros, pero sin pecado. Y luego eso sin pecado, así se pudo subir a la cruz, ¿verdad? Es Filipenses 2 el que desembaraña, cuando las doctrinas como que se empiezan a embarañar así, se nos empiezan a hacer bolas, y Filipenses 2 las pone en orden. Esto es lo que pasó cuando bajó a la tierra, se hizo hombre, se hizo menor, pero solamente cuando está en la tierra. Y esto es súper importante. Se hizo hijo, pero solo cuando está en la tierra. Eso es súper importante. Ahorita cuando leíamos el credo católico, que te digo, tiene mucho de cristiano ya, que dice, creo en un Dios, está perfecto, creo en Jesucristo el Padre, el Hijo, perdón, pero cuando dice, nacido del Padre, antes de todos los tiempos, no creemos eso, o no deberíamos de creerlo, porque no es lo que enseña la Biblia. Jesucristo se hizo menor, Jesucristo se despojó, y tienes que saber, Jesucristo se hizo hijo cuando bajó a la tierra. Es decir, pero Jesucristo dice de sí mismo que es el preexistente. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Sí, pero no está diciendo existo como el Hijo, no, existo como Dios. Cuando dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, está diciendo soy Jehová. Cuando dice soy el primero y el último, no está diciendo existía Jehová y yo, no, está diciendo soy Jehová. ¿Sí? Lo que enseña la palabra es Jesucristo se hizo menor, Jesucristo se despojó y Jesucristo se hizo hijo cuando bajó a la tierra. Y solo cuando bajó a la tierra. Exclusivamente cuando bajó a la tierra. Sí, cuando hablamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es exclusivamente
cuando bajó a la tierra. Nada más. Esto que te estoy hablando, esto es lo que nos va a inclinar a cualquier lado, ¿sí? A ser trinitarios, unicitarios, testigos, mormones, o esto que estoy hablando ahorita. ¿Sí? Y te digo, ni siquiera aspiro a que hoy lo entiendas, ni que hoy tomes una postura, pero sí que la analizaras. ¿Sí? Jesucristo es decir, lo que dice Filipenses, podríamos traducirlo así. Dios se hizo hijo cuando bajó a la tierra. Es decir, la Biblia no habla de un hijo desde el inicio. Hijo nos es dado, cuando dice Isaías. Y a María le dice, darás a luz un hijo, no darás a luz al hijo. ¿Sí? Si él fuera el hijo preexistente, a María le darás a luz al hijo, es decir, el hijo de Dios bajará a la tierra. No, este es el quiebre de todo, hermano. Esto es lo que te va a poner entre si crees como los testigos, si crees como los mormones, si eres unicitario o si eres trinitario. Este es el quiebre, este es el punto de quiebre. Y aunque tiene que ameritar mucho análisis de tu parte, y la invitación es esa, a que lo examines. Jesucristo se hizo hijo cuando bajó a la tierra. Ese es el Dios de la Biblia. Se hizo hijo cuando bajó a la tierra. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo sé que no, aquí yo espero ya perder a muchos, pero eso es bueno de verdad. ¿Ok? Porque esta es la clave. Si tú dijeras, ¿qué tengo que analizar de todo lo que se ha dicho hasta aquí? Esto es lo que tienes que analizar. El hijo es hijo desde allá. Ojo, porque si hablamos de que, oye, en Génesis se ve que dice hagamos, es plural. Ojo, sí, la Biblia sí habla de un Dios plural. La Biblia sí habla de un Dios plural, pero no habla de un hijo, ¿verdad? De hijo solo se habla cuando está en la tierra. Si vas al Dios plural y lo ves allá en Apocalipsis, vemos a dos, que uno es el Cordero, ¿verdad? Es decir, no vuelve a ser hijo ni antes ni después. Jesucristo, o hablando Jehová, o diciendo Dios, se hizo hijo cuando bajó a la tierra. ¿Sí? Un solo Dios. De hecho, antes de Jesús, cuando Jesús está en la tierra, y después de Jesús, tú tienes que voltear al cielo y tu mente tiene que llevarte a uno solo. Si te lleva a dos, a tres, ya está cerrado, porque hay un solo Dios. Un solo Dios, lo recalca la Biblia, un solo Dios. La diferencia de Jesús, hombre, a nosotros, ¿qué lo hace diferente? Si lo vemos hombre y decimos es un hombre, pero es Dios, ¿qué lo que es diferente a nosotros? Por ejemplo, nosotros estamos formados originalmente de cuerpo y de un espíritu, que es nuestra alma. Y lo que pasó cuando Jesucristo asciende y manda al Espíritu, que se nos sumó el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro batallar es porque Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero esa es una forma de decirlo. En realidad, siempre viviremos nosotros. Es decir, nuestra alma es la que será juzgada, ¿sí? La diferencia con Jesús, nosotros tenemos un alma y un cuerpo, y el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero Él guiando a nuestra alma, tratando de corregirla y de enseñarla. Bueno, Jesucristo no tenía otra alma más que el Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo es cuerpo y es Espíritu Santo. Entonces el que bajó al infierno sigue siendo Espíritu Santo. Sigue siendo Espíritu Santo el que bajó al infierno. Eso ya nada más para que nos confundamos todavía un poco más, ¿verdad? Pero no sé si hasta aquí vamos bien. Ay, yo veo caras como que no, pero no es correcto. No, lo correcto es sí pensar en un Dios plural, porque sí es, pero no hijo. Yo creo que eso es correcto. Este primero ya lo voy a descartar para quitarlo de aquí, hermano, porque por eso lo traje.
No creemos en esto, ¿verdad? Yo espero que no creamos en esto. ¿Verdad? Esta es la Trinidad como lo dibuja el católico. Hermano, hay muchos que aunque digamos que no, si examinas tu forma de relacionarte con Dios, puedes estar creyendo esto. Cuando tú le oras al Padre en el nombre del Hijo, tú estás creyendo esto. Manda. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor lo llama bienaventurado, es claro que es porque está en la tierra. Para nosotros hoy no, porque no estamos viviendo ese tiempo de Pedro. Bueno, el tiempo en que Jesús estaba en la tierra. Esa es la clave de todo. Es decir, por ejemplo, ahí lo que decía mi hermana es, pero acá se ve, por ejemplo, cuando está en la tierra, que es principalmente cuando se habla, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces nos lo llevamos, pues es el Dios de Génesis 1, y sí nos concuerda porque es plural, y ya lo llevamos acá a Génesis 1, entonces ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que no es correcto no es el Hijo. Si es un Dios plural, como tú lo quieras entender, tiene 2 partes, tiene 3 partes, son 3 seres, sí, pero no es el Hijo. No creemos en eso. Lo que la Biblia enseña sí es un Dios plural, pero ese Dios se hizo hijo cuando bajó a la tierra. ¿Sí? Ahí es cuando se hace hijo. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cuál es el error? Que cuando está en la tierra ya vemos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso nos lo llevamos al inicio, ¿sí? Porque allá era plural, entonces ya entendemos, la pluralidad era precisamente esta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el error. Sí es plural, pero no es hijo. Es hijo hasta que bajó a la tierra, ¿sí? Pero te digo, yo entiendo todo, ¿sí? Entiendo que nos implica todavía más y más. Nos va a implicar años pero no debemos de soltarlo, hermano. No debes de soltar esta enseñanza. Es decir, no debes de soltar de querer saber quién es, cómo está la onda, cómo está. Eso es súper importante. ¿Me hablabas tú, hermano? Sí, digo, como dato curioso, ¿no? Dentro del sistema matemático, métodos matemáticos, el número 1 representa lo que es la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad de todo, Inclusive también se le conoce como el entero, ¿no? O lo completo. Entonces, dentro de lo que podemos pensar que el 1 es aislado, no, en realidad, inclusive entre los matemáticos, de ahí lo quiero llevar como para la lógica, entre los matemáticos, el 1 es la unidad de todo, es lo completo y lo entero, no es un número aislado. El 1, el que usa la Biblia, Dios es 1, también de hecho, ¿verdad? O sea, la palabra que se usa para decir que Dios es 1 implica pluralidad. Es decir, como Dios es 1, es como decir, es un equipo. Pues un equipo de fútbol son 11. Es 1, pero implica pluralidad. ¿Ok? Eso sí, eso está perfecto. La Biblia sí habla de un Dios plural. El 1 denota pluralidad. El Elohim implica pluralidad. ¿Sí? Entonces, implica pluralidad. Lo que nos aclara la palabra de Dios, de hecho, de principio a fin, es ¿qué tan plural? Ojo, porque esto no tiene nada que ver con el nombre de la doctrina, hermano. Que oye, somos trinitarios, somos cuartiarios, somos... No, trata de que lo entiendas aquí. Porque incluso alguien puede declararse trinitario. Y hay tantas posturas para una trinidad. Si hay quien cree en 3 dioses, de hecho. Hay quien cree que no, un solo Dios, 3 personas. Y los dos pueden llamarla la Trinidad. Es decir, el nombre no importa, sino que creamos lo correcto. Y lo que enseña la Biblia empieza con una pluralidad y termina diciéndote cómo es esa pluralidad. La Biblia de hecho habla de 2. ¿Sí? El Espíritu Santo, que es el que hemos sumado a la Trinidad, el tercero, la Biblia habla que es el todo. Es decir, la Biblia habla del Padre y del Cordero, o de Dios y del Cordero. Los dos son un mismo espíritu. Entonces, cuando hablamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está hablando, el Espíritu Santo es el todo. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? De eso está hablando, es el todo. Apocalipsis nos lo aclara de maravilla. Esteban también, cuando volteó al cielo, dijo, veo 2. Apocalipsis tú ves y dices, veo 2, ¿verdad? Entonces no importa el nombre que le des, Trinidad,
mi divinidad, equipo, ¿no? Lo que nos enseña Génesis 1 es que es plural, y hasta el final de Apocalipsis, ¿no? ¿Qué tan plural? Son dos. A saber, son dos. Oye, el Espíritu es el todo, ¿verdad? Jesús en Juan dijo, cuando prometió, cuando él iba a ascender, dijo, pero vendremos. Mi Padre y yo vendremos. O sea, somos dos y el tercero es el Espíritu, pero no como un tercero, sino siendo ellos dos, uno solo. Mi Padre y yo, uno somos. ¿Qué es? Somos el Espíritu Santo. Jesús y el Padre son el Espíritu Santo. Uno solo. ¿Sí? Porque la clave es, bueno, pero ¿sabes qué? De hecho me hizo llegar tarde porque dije, no, ya es muy tarde, ya no lo imprimo. Pero era muy importante. Esta es la Trinidad, como la creen los católicos, digamos, que nosotros decimos, no la creemos en ella, no creemos en ella. Es más, es muy parecida también a lo que creen los testigos, creyendo que este es más grande que este. Y nosotros poder decir, no creemos en ella, y sin embargo en la práctica, hermano, es creerla. Muchos cristianos, una gran rama de cristianos creen esto. Es decir, volteas al cielo y ves, y hay muchos que lo ven así, ¿no? Al viejito con la barba blanca, al otro pues más joven, y a la paloma, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver. Estos dos están mezclados, y estos dos es el Espíritu Santo. Entonces, esta nomás la traía para que ojalá y nadie estuviese aquí. Ojalá y nadie estuviésemos aquí. Sin embargo, es muy fácil estar ahí. ¿Dónde está Jesús hoy? Ahora, eso cambia también para nosotros. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Cómo es Jesús hoy? ¿Quién es Jesús hoy? Esto es súper importante. Por eso era tan importante entender. El punto clave es Filipenses 2. Entender que se hizo menor, entender que se despojó a sí mismo y entender que se hizo hijo cuando bajó a la tierra. Entonces no tienes que dejar eso ahí en la tierra. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Quién es Jesús hoy? Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús estaba, luego bajó y luego dijo, ahora vuélveme a como estaba antes. ¿Cómo estaba antes? Tú volteas al cielo hoy y sigue habiendo un solo Dios. Un solo Dios. En el cielo hay un solo Dios. Es súper importantísimo entender esto. Un solo Dios. Filipenses nos dijo cómo era antes también. Igual a Dios. Juan 1:1 nos dice cómo era antes. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así era en el principio. Luego bajó a la tierra, dice en el 1:14, que aquel Verbo se hizo carne. Y luego ahí mismo Juan 17 nos dice que dijo Jesús, Padre, otra vez glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo. Bueno, aquel Juan 17, es decir, tú cuando vas a pensar en Jesús hoy, es Juan 17, ¿verdad? Con la gloria que tuvo antes. Así es el Jesús de hoy. Eso es súper importante, no como hijo. Jesús es Dios. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Un solo Dios. Jesucristo en la tierra dijo que volvía al Padre y que había salido del Padre. Por ejemplo, en Juan 13, fíjate cómo casi lo que menciona más es Juan el que menciona más esto. Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este es súper clave para entender, a ver, ¿qué pasó en la tierra? Aparte de Filipenses 2, hay un solo Dios, un solo Dios. Bueno, ¿y Jesús qué es? No estaba sentado al lado, no era el Hijo, no estaba en su cunita, pues era el Hijo de Dios, ¿no? Al lado, no estaba a la diestra, no, estaba adentro. Y dice, salí de Dios y bajó a la tierra. Y luego en la tierra va a decir
que vuelve a Dios, es decir, adentro de Dios. Juan 8:42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y mira lo que dice ahí en C. Porque yo de Dios he salido. La diferencia así de palabritas, como decía ahorita la hermana, no dice acá, no dice que va a dar a luz al hijo, sino va a dar a luz un hijo. Nos nacerá un hijo cuando está en la tierra. Cuando tú ves esta palabra de hijo y la buscas en el antiguo, es profetizando lo que iba a pasar. No hablando en el antiguo jamás de un hijo preexistente. Aquí las palabritas también son importantes. Si él fuera el hijo preexistente, fuera menor o fuera otro Dios, lo que diría Jesús es: salí del cielo y vuelvo al cielo, ¿verdad? Pero lo que Jesús dijo siempre es: salí del Padre. Salió de adentro del Padre. ¿Y a dónde vuelve? Y vuelvo al Padre, pum, adentro del Padre, ¿verdad? Para que nuestra mente acabe de confundirse totalmente, ¿no? Pero es lo que dice, y es importante, súper importante. La ortografía, el cómo se mencionan las cosas es súper importante. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Para dar su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia. Y así está Jesús hoy. Es decir, Jesús está otra vez dentro del Padre, siendo un solo Dios. Un solo Dios. Hay otros pasajes que de hecho vimos cuando vimos Apocalipsis, que tienen que ver con el trono. Y exactamente cómo está en el trono. Está en el trono. Y cuando vemos esa pequeña enseñanza del trono, nos deja ver lo mismo de lo que estamos hablando. Cómo regresó al trono. No sé si te acuerdas de Apocalipsis 4, cómo se veía al que está sentado en el trono, que tenía los libros en la mano, que nadie los podía abrir. Y luego vimos Apocalipsis 5, y en el 5:6 dice: miré y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Pero el otro estaba sentado en el trono. Y luego aparece en medio del trono. ¿Cómo está la onda? ¿Se le sentó arriba? ¿Se le cargó al camachito? ¿O cómo está la onda? Pues es como dijo Jesús, adentro del Padre. Y es uno solo. En Apocalipsis 22:3 sigue hablando de un solo trono. Cuando habla de la ciudad santa, Apocalipsis 22:3 dice: no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Cuando vimos esto allá, decía, está hablando de un solo trono, el trono de Dios y el Cordero, es decir, una sola silla, un solo asiento. Eso es lo que hay, no hay dos tronos. No dice el trono de Dios y el trono del Cordero. Dice el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y esa es la imagen que deberíamos de tener cuando tú volteas al cielo. Es tan importante. O sea, esto es tan importante. O sea, no podemos decir tener comunión con Dios sin saber cómo es Dios. Esto es lo más básico. Pero fíjate cómo, siendo lo más básico, sí es lo más difícil de entender. O sea, es súper difícil de entenderlo. Es claro que te va a implicar mucho estudio, mucho análisis, pero mucha hambre primero, ¿sí? ¿Para qué, hermano? Para que de perdido cuando entres en tu cuarto, pues te digo, imagínate todo el estudio que te va a implicar, toda el hambre, todo para descubrir una doctrina tan grande y tan importante.
pero que cuando ganes todo eso, ¿qué habré ganado? A lo mejor algo mínimo, de perdido, para que cuando entres a tu cuarto sepas con quién estás hablando. Oye, tanto estudio para ganar tan poquito, y ese tan poquito es algo tan grande que hoy menospreciamos. Es decir, nomás nos arrodillamos y, oye, ¿cómo le diré? Jehová, no, Jesús, pues tú dile Dios, pues le pegas a todos ahí, ¿no? Y es lo que hacemos, Dios. Pero en realidad nuestra mente ni sabe con quién está hablando, porque no sabe cómo está formado ese Dios. Y es una doctrina tan básica del cristianismo que nos va a llevar tanto tiempo a entender. Y cuando avances todo ese tiempo y todo ese estudio, ¿qué habré ganado? A lo mejor que tu cristianismo tenga la primer piedrita bien puesta. Una piedrita que a lo mejor hoy ya hemos caminado bastante, y esta piedrita puede estar tan mal puesta. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta piedrita, dice la Biblia, que es la piedra de tropiezo, ¿verdad? Es decir, todo nace de entender a quién es Jesús. Por eso no te has puesto a pensar. Por eso él decía, ¿y qué creen de? ¿Qué crees de Jesús? Y cuando le preguntó a los discípulos, dice, no, aquellos dicen que eres Elías, y aquellos dicen, no, déjate de cosas. Tú, ¿qué crees? ¿Ustedes qué creen de Jesús? Y es súper, súper importante. En 2 Corintios 11 que leímos ahorita y lo que hemos hablado muchas veces, si no es el Jesús correcto, es un ídolo. Así es. Si no es el Jesús correcto, es decir, nosotros mismos, vamos a suponer que hoy decidiéramos creer algo. Mira qué riesgoso es, hermano. ¿Cómo podrías tú poner la confianza en mí? Voy a creer lo que el pastor enseñó. No podríamos. Si nos equivocamos de Cristo, es un ídolo al que seguimos. ¿Ok? Y de él depende la vida eterna. Por eso Juan 7:38 Jesús dijo, el que cree en mí, como enseña la Escritura, ese tendrá vida eterna. Imagínate de lo que estamos hablando. Así de sencillo. Y esto es para chicos, medianos y grandes. No es algo que se obtiene hoy. Por ejemplo, aquí gracias a Dios está mi niño que está pequeño, mi Mario que está pequeño, este pequeño también es ahí. Yo no espero que hoy vas a ver, pero sí esperamos que tengan hambre. Es lo más importante en la vida. Quiero seguir a Jesús. Pues tengo que saber quién es Jesús. Eso es lo más importante en la vida. Para un seguidor de Cristo es, ¿quién es Cristo? ¿Verdad? Eso es lo más importante en la vida. En la Biblia no hay cosa más importante que estudiar, hombre, que quién es Jesús. ¿Verdad? Y la cristología empieza en Génesis 1. Allá empieza la cristología. ¿Qué enseñó Jesús en Juan 14? Jesús enseñó a orar. Cuando Jesús enseñó a orar en el nombre de Jesús, nos está enseñando que el que está arriba se llama Jesús. Jesús. El nombre que él reveló en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, alguien podría decir, ¿lo cambió? No, nomás lo completó. El nombre de Jesús significa Jehová salva. Es decir, es lo mismo. El nombre de Jesús se compone de dos frasecitas o palabritas. Yo creo que has visto a veces en la misma Biblia cuando viene J-A-H, significa Jehová. Así empieza el nombre de Jesús, J-A-H. Y luego S-H-U-A, Yahshua. Ese es el original. El nombre de Jesús, Yahshua, significa Jehová salva, o Jehová es salvación. Es decir, es otro, no es el mismo Jehová. Cambió el nombre, es el mismo nombre, es Jehová salva. Eso es lo que significa Jesús. Y mira Isaías 52:6. Esta promesa en el Antiguo Testamento. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Es decir, a eso venía Jesús. Entre tantas cosas que vino a hacer, una es a revelarnos el nombre. Mi pueblo sabrá mi nombre. Pero ¿cómo que el nombre? Pues si ya todos sabían que se llamaba
Jehová. No, por eso está diciendo, mi pueblo sabrá mi nombre. Y cuando vamos a Juan 17, 26, después de pasar por el 14 y el 15, que tiene 2 versículos donde dice todo lo que pidan en mi nombre. Pero mira lo que significa aquello, en mi nombre. Es decir, estoy enseñando el nuevo nombre, que es el mismo, Jehová salva. Y cierra, ahí es cuando ya después sale de Getsemaní. Juan 17 es la oración de Jesús y termina diciendo en el 26, y les he dado a conocer tu nombre. Todo lo que pasó de Juan 14, 15 y 16 es Jesús enseñando el nombre. Es decir, y luego tú vas a la Biblia, hermano, y alguna vez te debiste de haber preguntado, ¿por qué no menciona a Jehová en el Nuevo Testamento? Porque reveló el nuevo nombre, que es Jesús. Oye, pero hay gente que dice, oye, es diferente. No, no es diferente. Jehová salva. Es Jesús, es Jehová que bajó a la tierra. ¿Cómo debemos orar? Cuando tú te pones a orar, si quieres dile Padre, si quieres dile Dios, dile Señor, pero si lo quieres llamar por nombre, se llama Jesús. Es el nombre de Dios. Hay un pleito incluso en la forma de bautizar. No sé, los que han estado en bautizos con nosotros bautizamos parejo, mi hermano Pablo. Podemos mencionar la Trinidad y podemos mencionar el nombre de Jesús. Y alguien decir, oye, aquí es tutti frutti. No son ni trinitarios, ni solo Jesús. No, es que depende de lo que creas. Yo puedo bautizarte en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre y cuando sepa en mi mente que los 3 son Jesús. ¿Sí? Y puedo bautizarte en el nombre de Jesús solamente y estar errado si pienso que Jesús solo es el Hijo. ¿Sí? Esto es más de creer y entender quién es Dios y cómo es Dios, ¿verdad? De eso nace. Por eso te digo, el que menciona a Jehová hoy es errado. ¿Por qué? No porque Jehová no es importante, sino porque Jehová tiene su revelación cronológica revelándose, y Él bajó a la tierra y entre tantas cosas Él nos dijo, ahora lo que pidas al Padre en mi nombre. Hasta ahora no han pedido en mi nombre, ¿verdad que no? No, pues no, pero ahora van a pedir en mi nombre. Y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, ¿verdad? Y luego oró y dijo, Padre, qué bueno. Y en el 26 dijo, ya, Padre, ya les di a conocer tu nombre. ¿Qué está diciendo? Pues ya les di a conocer cómo van a orar a otro. Y luego lo que tocamos ahorita es, ¿y qué creyeron los discípulos? Tú ve y revisa Hechos en adelante y hay oraciones hechas al Señor Jesús. Ni una oración hecha a Jehová. Pero te digo, ahí nuestra mente nos puede traicionar en decir, es que ahora Jesús es el importante y Jehová ya dejó de ser importante. Y error. Es Jehová mismo. Es Jehová mismo. Lo que nos cambió es el nombre con quien dirigirnos a Él. Y cambió es por decir una palabra. En realidad es el mismo nombre. Nos lo completó nada más. Yahshua. Jehová salva. Te digo, con los testigos funciona mucho cuando les dice, este es Jehová, es tu Jehová. Al que debes de amar, al que amas, al que exaltas. Es Jehová, y lo llevas a los versículos donde Jehová dijo, yo voy a bajar, yo te voy a dar salvación, yo estaré ahí, yo te voy a dar a conocer mi nombre. Es grandísimo ese Jehová. Ese, nomás el Jesús es Jehová. Debemos de entenderlo así. ¿Sí? Y la otra oración, hermanos, desterrémosla lo más pronto posible. La de orar en el nombre de Jesús. Hermano, con un estudio. Esta semana lo puedes hacer. Juan 14, 15, 16 y 17, hermano, te quita esa enfermedad tranquilamente. Tranquilamente, ¿sí? O sea, ni siquiera vas a estudiar toda la Biblia. Con que estudies Juan 14, 15, 16 y 17, te darás cuenta que no está enseñando a orar en el nombre de Jesús. Pero otra vez eso lo vas a descubrir por tu cuenta, ¿ok? Estamos en Marcos 15, 39. Dice, y el centurión que estaba frente a él. Esa fue nomás la introducción. Ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. En realidad así es, ¿no? El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo,
el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada. El paralelo de Juan nos dice que con José de Arimatea estaba Nicodemo. No sé si has leído alguna vez esa parte. Allá estaba Nicodemo. Y hasta aquí quería leerte esta partecita, porque mira todos los que mencionó, nada más en esta partecita, y nada más para terminar con lo que debemos de llevarnos hoy, y la exhortación de seguir avanzando en el conocimiento de Jesús. Nunca terminamos de conocer a Jesús. Si se nos acaba el hambre, hermano, se acaba todo. Pero, ojo, Él es el importante. Todos los demás, los que leía ahorita, quería leerte esta partecita para que vieras, primero como que para que te emocionaras, ¿no? Por ejemplo, leímos ahí en Marcos 15, en el 40, que había algunas mujeres mirando de lejos, que estaba ahí María Magdalena, la madre de Jacobo, y otras mujeres. Y primero para que se emocionen las mujeres. Y mira cómo las mujeres son las que siguieron a Jesús hasta la cruz. Los valientes ya se habían ido, ¿verdad? Los que dijeron, yo no te dejaré, esos ya lo habían dejado. Y las que estaban eran las mujeres. Y luego brincas así de personajes como hemos brincado. Y luego los otros que están ahí son otros también no pensados. Está José de Arimatea y está Nicodemo. ¿Quiénes eran? Fariseos. Fariseos, pero que eran discípulos del Señor. En Marcos 15, 42, leímos en el 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. En Mateo 27, 57 dice que era discípulo de Jesús. Tal vez tú pudieras preguntar, oye, pero aparecen muy poco. No sé si hayas visto, es el tenor de la Biblia. Cómo aparecen y desaparecen personajes. José de Arimatea es lo único que aparece. ¿Qué pasó? Es el que enterró al Señor. Nicodemo aquí aparece, está en Juan 19, 38 en adelante. Está Nicodemo ayudándole a José de Arimatea. Vas para atrás y ves a Nicodemo cuando vino a Jesús de noche con dudas a preguntarle. Y ya desaparece Nicodemo. ¿Y cuántos más personajes hemos visto? Muchos personajes hemos visto. Pero aunque parezca no tener nada que ver con lo que hablamos al principio, tiene todo que ver. Si te fijas, los personajes que aparecen en la Biblia son como dobles, como triples de una película. Es decir, la estrella es Jesús. Al que seguimos es a Jesús. Y al que tenemos hambre de conocer es a Jesús. Cuando hemos hecho, por ejemplo, lo de Pedro, que lo estamos estudiando los viernes, pero no es porque Pedro nos interese demasiado, sino cómo actuó Jesús con Pedro. ¿Qué aprendemos de Jesús por la vida de Pedro? Todos los que hemos leído, hermano, todos los personajes que hemos leído, todos tuvieron un propósito en el plan de Dios. Es decir, el plan es de Dios. El productor de la película es Dios. Y los dobles o triples somos nosotros. Pero con una labor que hacer. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, José de Arimatea? Imagínate José en el cielo. ¿Qué va a decir? Oye, ¿tú cuál fue tu parte? Yo presté la tumba. Nada más. Eso es lo que me correspondió hacer. Y lo hice. Oye, ¿fue fácil? No fue fácil. Imagínate. Dice la Biblia, entró osadamente con Pilato, entró y le dijo, señor Pilato, era amigo mío, me lo puedo llevar. ¿Y quién es este? ¿Tú qué onda? Nicodemo, cuando vino de noche. Es decir, no es fácil seguir a Cristo, pero tienes un plan,
tienes una función en el plan de Cristo, pero nunca debes de perder que Él es la estrella. Todos los personajes que hemos visto, estamos acabando Marcos, hermano, todos los personajes secundarios y terciarios y cuartiarios, el jovencito aquel de los panes y los peces, ¿quién sabe cómo se llama ese muchacho? Nadie sabe cómo se llama. Y tuvo su plan dentro del plan, tuvo su propósito dentro del plan de Dios, ¿verdad? Hay dos cosas que tenemos que llevarnos hoy. El propósito dentro del plan de Dios, Él es el grande, es el que hay que exaltar, y a eso leemos la Biblia. No leemos la Biblia para otra cosa. Si tú has perdido el rumbo, no, la Biblia se lee para conocer a Jehová, para conocer a Jesucristo. Son dos. Lee la Biblia para que te enteres. ¿Cómo está la onda? Lee la Biblia para que te enteres. Para eso la leemos.